Muy buenos días, mis amados hermanos, queridos estudiantes. El pastor Ismael y yo, Juan José Dávila Ceballos, les queremos dar la bienvenida. Esta es nuestra segunda clase sobre este tema que nos corresponde en este curso, una introducción a los salmos. Y hace 8 días hemos podido hablar porque estamos usando la palabra salterio, porque es pertinente que nosotros consideremos algunas características de este libro que nos llama la atención y que nosotros debemos tener en cuenta para ver su estilo gramatical, para ver el tiempo que cubre, para ver también a quién fue dirigido y por qué fue recopilado de esta manera. Y en esta oportunidad vamos a comenzar con un tema muy importante que tiene que ver los salmos dentro del contexto de la familia. Pero antes vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios y oraremos al Señor para que el Señor obre en nuestro entendimiento y tanto el pastor Ismael y yo seamos de bendición al poder hacer esta introducción a los salmos y que ustedes también en esa misma actitud de querer aprender puedan tener discernimiento, puedan tener buenos aportes, preguntas y en el desarrollo de nuestro libro podamos nosotros considerar también que el Señor nos va a edificar y nos va a capacitar para el ministerio. Pastor Ismael, muy buenos días y bienvenido. Comencemos con su oración. Señor, gracias te damos por este día que nos regalas, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, por el privilegio que nos das de llamarte Padre, por dejarnos en la escritura la guía, Señor, correcta de cómo conocerte, de cómo adorarte, de cómo celebrarte y de cómo servirte. Gracias te damos porque tu palabra es suficientemente perfecta y completa para que cada parte y cada tema y cada aspecto redunde para tu gloria, pero también nos permita comprender que cada detalle y cada deber está cobijado por tu soberana providencia y que tú demandas compromisos que están estipulados y que están planeados en la misma escritura para que podamos darte culto, Señor. Muchas gracias por este estudio, por nuestros estudiantes y por permitirnos compartir este análisis básico sobre las escrituras a partir del conocimiento que nos has dado de ellas, especialmente relacionado con este libro de oraciones, con este modelo de cantos, de reflexiones y de poemas para adorarte, Señor, y para confesar nuestros pecados y rendirnos a ti. Rogamos tu dirección y tu asistencia. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Pastor Juan José, nosotros estábamos hablando la semana pasada y lo hemos dicho siempre y es ya sabido por nuestros estudiantes que Dios creó todas las cosas y en el diseño de la creación o en la implementación de la creación y de la humanidad estableció, definió tres instituciones básicas. Y esas tres instituciones básicas están presentes desde Génesis y van a perdurar en la historia hasta Apocalipsis. Vamos a ver ese hilo conductor de las tres instituciones a través de los cuales el ser humano se tiene que relacionar. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero lo hizo un ser social, un ser relacional, un ser productivo, un ser civil, un ser que adora, y para ello estableció tres instituciones. Y eso es lo que estamos queriendo mostrar, que a lo largo de la escritura, por ejemplo, en la Torá, tenemos mandatos específicamente para ser conservados a nivel de la nación, otros para ser observados al interior del hogar y otros para ser observados a nivel de la adoración pública o de la adoración cúltica. Tenemos también en el libro de los Salmos ese mismo tipo de identificación, que algunos salmos, como veíamos la semana pasada, o cánticos, son dirigidos al reconocimiento público de la realeza, de los gobiernos, de la seguridad y la guerra y la defensa de la soberanía. Pero vamos a encontrar también unos salmos que específicamente se dirigen a la vida del hogar, a las relaciones y a los roles y a los deberes que cada miembro del hogar debe cumplir para con Dios.
Entonces me parece eso interesante y también veremos que algunos de esos salmos estaban diseñados y destinados para ser cantados o recitados en las ceremonias públicas de las fiestas y del templo y del sacerdocio. Y eso me parece interesante porque esa vindicación de las instituciones es importante, porque algunos le dan demasiada preponderancia a la iglesia, descuidando el Estado y la familia o el hogar, y otros le dan demasiada preponderancia a la familia en su concepto, pero no valoran las otras instituciones que son igualmente válidas y son gobernadas por Dios. No le estoy escuchando, pastor. Claro que sí, pastor, usted tiene toda la razón. Nosotros tenemos que aterrizarnos y pensar claramente. Primero, entender que el libro de los Salmos es un tesoro invaluable para nosotros porque es palabra de Dios y usted está tocando algo que posiblemente en el ámbito teológico no se utiliza mucho, tener una interpretación correcta de la Biblia a través de las instituciones que Dios mismo ha fundado. Usted nos ha hablado en este momento sobre el Pentateuco o la Torá. Entonces nosotros hemos departamentalizado como la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial y creo que es un craso error cuando nosotros decimos ya no vivimos en Israel, por lo tanto ya no tenemos leyes civiles, ya no tenemos templo o tabernáculo, entonces ya no tenemos leyes litúrgicas y hemos reducido solamente como nos toca observar los 10 mandamientos y el resto es como parte de la historia. Sin embargo, algo que los salmos nos llama la atención y a todos nosotros nos encanta y muchos de nosotros hemos encontrado consuelo, exhortación, fortaleza, ánimo, aún algunos habrán encontrado salvación en medio de los salmos, porque estos salmos fueron escritos para una adoración pública y privada, donde se desnuda el alma del creyente, pero también encontramos el carácter de Dios y también encontramos algo que es extraordinario y es a Dios mismo. De hecho, cuando vemos el libro 1, 2, 3, 4 y 5 de los Salmos y sus diversos autores y todos los 1000 años aproximadamente desde Moisés hasta el retorno del exilio cuando se compilan, vemos cómo el Señor nos habla a través de estos salmos sobre el hombre y la creación y ahí encontramos las instituciones que usted nos dice, sobre la verdad también eh, de la redención y de ser libertados de el mundo de Satanás para trasladarnos siempre a la alabanza en la presencia de Dios, en su santuario, en medio aún de esa peregrinación que está hoy en este mundo y finalmente en un clímax extraordinario que son los últimos salmos, que es el libro quinto del Salmo 107 al 150. Y hoy nosotros vamos a hablar de los salmos en el contexto de la familia. Es importante, mi querido pastor, y para nuestros estudiantes, darle orden a nuestro pensamiento y a nuestra vida de acuerdo a cómo la da Dios. Cuando nosotros priorizamos una institución sobre otra, creo que estamos siendo desconsiderados porque estamos deshonrando a Dios, porque Dios es el que pone reyes y quita reyes, es decir, ¿quién es el dueño de las naciones? Pues Dios. Nosotros estemos en una nación, tenemos que respetar nuestra nación y honrar al Señor porque es a través de la nación que tenemos una cantidad de beneficios como trabajo, salud, transporte, educación, justicia, seguridad y mucho más. Pero también vivimos al interior de un hogar que es el núcleo básico. Tenemos que honrar y respetar ese hogar, esposo, esposa, hijos, nietos, padres, primos, sobrinos, porque también tenemos un vínculo y una responsabilidad moral y civil inmediata, pero no podemos descuidar la iglesia,
porque la iglesia es la comunión y la congregación de los santos. Las tres instituciones son tan valiosas y tan útiles porque nos movemos en ellas, entre ellas, todo el tiempo. Por ejemplo, si hiciéramos un recuento de las actividades de hoy, pues nos hemos tenido que mover en todas las tres instituciones durante el día y así es toda la vida. No pudiéramos decir, no, es que yo vivo en función de la iglesia, porque aún viviendo en el templo y solo dedicándose a oficios religiosos como los pastores, pues también tenemos oficios de familia, tenemos funciones civiles y esa comprensión y adecuación a todas esas instituciones es muy importante, porque estamos en una época donde se desprecian las instituciones. Se ha despreciado el Estado, se ha despreciado el hogar y ahora pues se desprecia la iglesia también y quedamos como si estuviéramos en un vacío existencial, como si fuéramos un punto aparte y no existiera nadie más y no estuviéramos en función de nadie más. ¿Qué opina, pastor? que es una realidad. Y miren, tenemos que partir de algo que hoy se llama familia, al derecho individual parental, de acuerdo a esa ideologización contemporánea de nuestra posmodernidad. Ya no hablamos de un hogar, porque en un hogar parte de la etimología de su propia palabra, que es hoguera o alrededor de algo que se aviva o del fuego, y nosotros hemos olvidado que la estructura mínima desde la creación, nosotros lo entendemos es varón y hembra fuimos creados. Y tenemos que hablar del sexo masculino y del sexo femenino, de las diferencias que tenemos y de los roles que tenemos dentro del hogar y de las realidades que hoy vivimos. Porque hoy nosotros tenemos que considerar que solo existe para el tema de familia o la familia de Dios o la familia que no es de Dios. Cuando hablo de la familia de Dios es donde Dios es Padre y nosotros somos adoptados en Cristo Jesús, y la familia que no es de Dios a los que tienen a Satanás por padre y ellos son hijos de las tinieblas o del reino de las tinieblas. Pero estas dos familias están comprendidas y compuestas por hogares. Y el hogar, como dice acá en pantalla, y las relaciones que se sostiene son el espacio más íntimo y funcional para adorar, celebrar y confiar a nuestro Dios y Salvador. Ahora, esto es importante porque cuando nosotros estamos pensando en los salmos, nosotros tenemos que considerar una vista apropiada o una lectura apropiada de ellos, porque Dios nos llamó no solamente a una adoración litúrgica pública, sino también privada. Tanto así que nosotros vemos que en los salmos reconoce que los hijos son herencia de Dios, voluntad, bendición de Dios. Y no, nosotros vemos esa particularidad del Salmo 127, si no me equivoco, dice, herencia de Jehová son los hijos. Y es algo que nosotros hoy tenemos que considerar, pero no solamente se queda en la bendición de la creación de esta institución fundamental, donde nosotros hoy vemos que cuando hablamos de familia estamos básicamente hablando de hogares, pero estos hogares componen una gran familia y no es la familia parental. Y cuando hablo de la familia parental, no tiene que ver con el apellido, tiene que ver con la fe, con los que son de fe, con los que pensamos lo mismo, cuando nos sujetamos al mismo Dios y vivimos para ese Dios, que estamos dentro del reino de Dios. Y es ahí donde nosotros empezamos a considerar para quién vivimos, por qué conformamos y defendemos los principios del hogar. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver los salmos a otro precio totalmente diferente, porque, bueno, aquí sí me gustaría que me ayude con la diapositiva. Dice, la familia es parte integral del plan de Dios, pero la familia que es en Cristo y no la familia parental. Aunque la familia parental es un instrumento indiscutible,
para la conformación de la iglesia, los hogares o que componen la gran familia de Dios es la institución fundamental donde se enseñan la fe, los valores, donde nosotros podemos empezar a ver cómo caminamos con Dios y en Dios. Y esto debe ser muy importante para nosotros. Pastor, pudiéramos decir que la familia es fundamental, es crucial, es decisiva para la construcción de una nación. Porque ¿quién conforma una nación? Las familias, los hogares. Y dependiendo del carácter, de la fe, de la moral de esas familias, pues la nación va a ser o mejor o peor. Y la familia también es decisiva en la construcción de la iglesia, porque la iglesia la conforman familias que son redimidas. Entonces, el papel que juega la familia es mucho más que simplemente existir. Ahí hay un error que tuve yo en el inicio del encabezado, porque dice salmos civiles y estamos en salmos familiares. Pero bueno, ese es un error ahí de transcripción. Entonces hay que ser cuidadoso porque para muchos la familia es simplemente se reduce a unas personas viviendo bajo un techo y viviendo para fines comunes, Pastor, me pero permite, hoy en día ni siquiera se reduce a personas, sino a lo que ideológicamente se componga en la cabecita de la persona que está diciendo yo vivo acá y tengo mis bebés y cuando uno dice tengo mis bebés uno tiene que preguntarle a qué se está refiriendo porque a veces son bebés en dos patas o en cuatro patas y no se está refiriendo a seres humanos. Y eso llama la atención porque Dios llamó a personas a conformar el reino y a adorar bajo ese principio. Perdón la está- interrupción, pastor. no, 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 pastor, está bien. Lo que estamos diciendo acá en los salmos, como los salmos fueron escritos para la adoración a Dios y solo lo pueden entender los creyentes. Entonces, en cuanto a los salmos civiles, es la forma como los creyentes o el pueblo de Dios debe ver la nación y cómo debe ser una nación gobernada por Dios. Y aquí estamos hablando sobre los deberes que la familia cristiana debe tener para su adoración y devoción íntima. No estamos hablando en sentido genérico de cualquier familia, cualquier hogar, sino de aquellos hogares que han sido rescatados, que tienen fe, que adoran a Dios, que se someten a la palabra, cómo deben adorar para tener precisión y que no caigamos en el sincretismo de que adoramos a nuestra manera o que le damos a Dios el domingo, pero entre semana no es nuestro tiempo, o todas esas dualidades que tenemos que son riesgosas en la construcción de la familia. Entonces estamos hablando de una familia cristiana, de un hogar cristiano, cómo debe adorar, cómo debe fortalecer su fe, su amor, sus valores, cómo debe construirse, cómo ser fuerte, cómo ser próspera, cómo tener resultados, pero obviamente sometido a la adoración a Dios. Entonces, solo para hacer la precisión, que siempre que aparezca acá el concepto de hogar o familia, nos referimos al propósito sublime de una familia en Cristo o llena de temor. Recordemos que el hilo conductor de la literatura poética en la Biblia es el temor a Dios a través de la sabiduría, es decir, del conocimiento aplicado para vida y para salvación. Entonces, solo eso, mi querido pastor. Entonces, ¿cómo tenemos familias fuertes? Por ejemplo, hoy en una sociedad tan confusa, ¿cómo tener una familia unida? ¿Cómo tener una familia edificada? ¿Cómo tener una familia con enfoque, direccionada, instruida? Pues el único medio es a través de los principios sólidos de la vida en familia, de la vida cristiana en familia, pero también a través de la adoración privada y pública, a través de los lineamientos que el Señor nos da. En la primera clase nosotros, bueno, yo hice un pequeño énfasis de que Dios quiere que a través de los salmos nosotros podamos de manera pedagógica aplicar la ley de Dios o la palabra de Dios para poder hacer su voluntad. Y es algo particular que nosotros tenemos que considerar y pudiéramos hacer esto. ¿Por qué razón? Porque nosotros, ¿qué formamos en el hogar?
sujeción, relación y finalmente se decanta en nuestra consagración al Dios para el que vivimos o servimos. Y es ahí donde nosotros queremos tal vez hoy llamar la atención. Ok, entonces mi querido pastor, los salmos familiares o relacionales nos permiten establecer relaciones correctas mediante los principios que Dios estableció para la familia o para el hogar. Recordemos que la familia o el hogar es el núcleo base para la instrucción, para la corrección, para definir y conocer relaciones y para la adoración. Todo se aprende en el hogar. O sea, en el hogar es donde se aprende a adorar primero a Dios. En el hogar es donde se aprende primero a respetar las autoridades, donde se aprende a entender cómo vivir, cómo se establecen las relaciones básicas e iniciales que son totalmente esenciales para la vida útil y próspera. Por eso el hogar juega un papel importante, no más importante que lo demás, pero tan importante como lo otro, porque hay deberes que no podemos aplazar ni podemos delegar. Y lo que usted decía, Pastor Juan José, es interesante porque en la sociedad en la que vivimos, el hogar es simplemente una etiqueta, ¿no? Como un cliché, porque a la final el Ideológico. hogar no existe en la sociedad. Existe un techo y un lugar de descanso, pero los padres a veces pasan semanas que no ven a los hijos, las parejas no se encuentran en la mesa, la familia no se reúne junta, no tiene devociones juntas, no tiene relaciones juntas, no tiene actividades juntas, contrario a todo lo que se espera para el crecimiento y fortalecimiento de la fe y también de los principios básicos de convivencia. Y pues eso juega en contra también para la iglesia. Hay familias que el único lugar donde se encuentran juntas es viniendo al culto, porque han pasado 6 días sin poderse encontrar juntos en el comedor o en una devoción o en una actividad que les edifique o les rete a crecer como personas. Sin llegar al misticismo, tenemos que reconocer que hay un plan diabólico, satánico, donde se quiere destruir la concepción correcta del hogar o de la familia dentro de la casa para que la paternidad estatal asuma la educación de valores, pensamientos, conductas, y lamentablemente eso ha permeado los hogares cristianos, donde entregamos a veces a nuestros hijos no solamente al colegio, sino después del colegio buscamos otra actividad para que ellos estén entretenidos o aprendiendo música o aprendiendo otras cosas, donde pasa lo que usted nos estaba diciendo, ya no se tiene relaciones sanas. Si ya no se tienen relaciones sanas, tampoco hay relaciones incómodas y se llega simplemente a un lugar donde ni siquiera pudiéramos decir descansar, sino a lo que nos toque, olvidando que nosotros fuimos llamados a ser una comunidad que vive bajo la dirección de Dios, bajo la dirección de su palabra, de su Santo Espíritu, y eso nos llama a reconocer que los integrantes del hogar son integrantes de la iglesia y ambos tienen roles, deberes, encargos, propósitos, porque nosotros tenemos que considerar que la razón del por qué estamos en este mundo no se reduce a mis sueños y a mis planes. Se debe contemplar bajo la gran premisa de que estamos dentro del reino de Dios. Hay un plan y mire lo interesante, pastor, que cuando nosotros podemos ver de todos los salmos, de los 150 salmos, particularmente, mire, el libro uno habla demasiado sobre la antropología o el hombre y la creación. El libro 2 sobre la redención, que es el Salmo 42 al 72. Del libro 3 nos llama a la adoración en la presencia de Dios, o lo que nosotros reconoceríamos en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con el santuario, con la parte ceremonial, pero también nos llama a no olvidar el libro cuarto, que estamos de peregrinación en este mundo como el pueblo lo estuvo desde el Éxodo, y cita particularmente en ese sentido, y todo lo que tiene que ver con números, para que finalmente decante en que tenemos que
poner por énfasis desde el hogar la palabra de Dios, y al ponerlo de esta manera también nosotros entendemos que somos llamados a la exaltación de aquel que conocemos por su palabra. Y es tan importante que los hogares están compuestos por personas, y estas personas solo se reducen a los que tienen sexo masculino o sexo femenino. Y eso hace que tengamos roles y deberes y encargos y propósitos diferentes, no solo en el hogar, sino en la iglesia y así también en la sociedad. Y los salmos básicamente presentan tanto las emociones de los unos como de los otros. Sí, pastor. Y esa comprensión adecuada de los roles y los deberes y las personalidades es importante enfatizarlo porque hay dos conceptos respecto a eso. Uno, que la familia es tan integrada como una masa donde ya se vuelve una cosa sin forma y sin criterio, porque es como una masa, donde todos van para lo mismo y todos pierden su criterio, su individualidad y sus propias responsabilidades. Ese es un concepto de la familia. Entonces aquí somos una familia unida. ¿Y qué es unida? No, que todos vamos para el mismo sitio, pensamos igualito, nos uniformamos y nos encubrimos todo. Y ese es un concepto totalmente inadecuado de la familia. Ese es un concepto errado, pero hay otro concepto y es, bueno, entonces aquí se respetan las individualidades, se respetan los derechos, cada uno tiene sus propios criterios y también ese es totalmente nocivo porque no hay unidad, no hay crecimiento, no hay sujeción, no hay reciprocidad. Entonces, lo que la Biblia plantea es, aunque la familia es una unidad orgánica o el hogar es una unidad orgánica funcional, generacional, progresiva, histórica, pues también hay individuos que la conforman y cada individuo no puede perderse en el conjunto. Somos un conjunto, pero cada individuo tiene funciones que tiene que responder. Los padres tienen funciones, las madres tienen funciones, los hijos tienen funciones, los nietos tienen funciones, los criados tienen deberes y funciones, y así sucesivamente. Y eso me parece interesante porque nadie pudiera escudarse como, ah, bueno, yo estoy acá en esta familia y pues yo no hago nada, pero los demás hacen por mí y me cubren. No, si yo no hago nada, soy responsable de lo que no hice. Y el que se sobrepasó en sus funciones, pues también tiene que responder porque usurpó funciones o porque ayer estaba yo mirando el texto que dice que el hijo sabio es alegría para el padre, pero el hombre necio, dice, es desprecio de su madre. Pero llama la atención que habla del niño y del hombre y da la impresión de un niño que no se corrige, a veces incluso porque la madre lo defiende y luego sufre cuando es adulto porque es un dolor y una vergüenza porque no se corrigió. Es impresionante cómo hoy nosotros vemos que eso es lo que se quiere destruir hoy, desde la parte como tenemos en pantalla doméstica, o sea, desde el día a día, desde lo que hacemos como algo común. Los salmos nos llaman la atención. Tenemos que conocer a Dios en ese día a día. En medio de esa pluralidad, creo que usted citó Proverbios para hacernos entender cómo Dios también pedagógicamente enseña. Recordemos que tanto los salmos y los proverbios están enmarcados dentro de la poesía hebrea, dentro de ese lenguaje eh, de cantar para nosotros, pero con esa enseñanza permanente de que si nosotros no consideramos la palabra de Dios, se va a distorsionar. Y es interesante lo que usted dijo porque dice, el hijo que no obedece al padre, finalmente avergüenza a la madre. Y ahí vamos a hablar de lo que usted dijo, no solamente de las generaciones, o sea, padre e hijo, porque hoy en día tenemos una particularidad. Los padres quieren ser amigos de los hijos, y cuando un padre se convierte en amigo del hijo, inmediatamente el hijo quedó huérfano y destruye la relación y el diseño también de Dios para una institución que Dios puso para la humanidad, para que nosotros podamos ser bendecidos. Porque a veces nosotros queremos bendición y no nos preocupamos de esta manera.
nosotros dejamos a veces que sea el colegio que le enseñe los valores, la integridad, la fe a nuestros hijos. Y estoy hablando de esa situación tan caótica que hoy vivimos, de la competitividad del hombre con la mujer, abandonando el hogar, abandonando la crianza de los hijos y también olvidando que ellos van a seguir los patrones que nosotros les estamos enseñando. ¿Por qué hoy hemos terminado en familias disfuncionales que solo ven el hogar como un lugar, como usted nos dijo hace un momento, de descanso, pero de descanso corporal, no de descanso que traiga esperanza real a la vida, donde yo pueda decir, venga, acá está nuestro Dios, acá está su palabra, acá cobramos esperanza de aquel que nos creó, que nos sostiene y que nos dice que va a volver por nosotros, porque los salmos tiene esta implicancia permanente. El Dios de pacto tiene un rey, ese rey está en su trono, gobierna su reino y nosotros somos ese reino y somos miembros de esa familia. Y eso nos debe Exacto. de golpear el corazón, porque muchos de nuestros hijos, y permítame que solo quiero terminar en eso, porque es muy particular que muchos cristianos ven que sus hijos, cuando llegan a la mayoría de edad, dicen, tengo 18 años y no vuelvo a la iglesia, pero siguen viviendo en sus casas, siguen gozando de las bendiciones de Dios, pero no quieren al Dios de sus padres, quieren ese propio Dios de la sociedad, del mundo que hoy vivimos, pero no hay un punto de encuentro ya con los padres porque la fe ha sido atacada, la fe ha sido destruida y con eso termino. Y olvidamos cómo se construyeron las grandes potencias mundiales que están en el mundo, tanto en Europa como en Norteamérica. Cuando se reunían los hogares decían, lo que nos une es nuestra fe, es nuestro Dios, son nuestros principios. Se construía primero una iglesia, luego se tenía un pastor, luego se tenía una instrucción bíblica y donde se aprendía a leer, se aprendían valores, se aprendía el valor también de los roles que nosotros tenemos por ser o hombres y las mujeres mujeres y en cada época de la vida. Y teníamos generaciones fuertes. Hoy cada vez estamos más debilitados y hemos tenido esa injerencia estatal, esa injerencia de la sociedad donde se está destruyendo el concepto de Dios, de fe, donde ya la gente no canta a Dios, cantan a un equipo de fútbol, cantan a sus tendencias folclóricas de tipos y estilos de música y compromisos que no tienen nada que ver con la fe. Y eso me parece muy triste. Exactamente, pastor. Y yo creo que justo para eso nuestro Dios nos deja estos salmos, para darnos esperanza y para retomar el rumbo, corrigiendo todos los conceptos ideológicos y malvados y paganos que nosotros abrazamos. Yo hace unos días decía que los peores enemigos de la fe de nuestros hijos son los padres. Y uno dice, pero ¿cómo así? Pues claro, cada vez que yo no cumplo mi deber, que no soy ejemplo, que no lidero, que no hago de mi hogar de un centro de adoración y un altar para Dios, pues yo estoy destruyendo la fe de mis hijos. Terminamos con un hogar dormitorio, pero no hogar templo, no hogar casa de Dios, no hogar hoguera, donde hay el fervor y el gozo y la gratitud de refugiarnos en Dios, no refugiarnos en papá y mamá, sino refugiarnos en Dios y refugiarnos en la palabra. Y eso me parece muy interesante y muy peligroso que nosotros lo alberguemos. Y con relación a la distinción, a la sociedad hoy en día le molesta que se hable de distinciones, ¿no? Entonces todos somos iguales, hombre y mujer iguales. Y no somos iguales. Niños y niñas iguales, roles iguales, todo confuso, pero la Biblia dice que no. Incluso dice que los hijos son como plantas y las hijas como columnas, que los hombres son protectores y las mujeres son colaboradoras. Siempre la Biblia lo va a decir. Y si nosotros nos sometemos a los principios bíblicos y usamos estos salmos como una guía para la adoración en familia, no solamente vamos a lograr forjar fe y esperanza en nuestros hijos,
sino que lograremos unas instrucciones correctas, la verdadera masculinidad, la verdadera feminidad, el verdadero concepto de hogar, el verdadero concepto de descendencia, concepto de misión, concepto de adoración, que son fines prácticos de la familia cristiana. O sea, ¿para qué existe la familia cristiana, pastor? Para poner un versículo en la Biblia, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es que más, O sirve para forjar principios devocionales, principios de sujeción, principios de extensión del reino. La iglesia es un pequeño santuario, la familia es un pequeño santuario o es un infierno. Entonces, para eso están los salmos, ¿no? Para darnos la guía de cómo adorar y cómo resolver los problemas, pero resolverlos a la luz de la verdad y a la luz de la rectitud de la justicia y no a la luz de nuestros intereses, porque hoy en día se resuelven los problemas diciendo, mijito, que nadie lo sepa, o mija, no le cuente a nadie. Y así se resuelve. O vámonos de la iglesia porque nos están descubriendo nuestros malos convivencia, entonces mejor cambiémonos de iglesia. estamos confundiendo, pastor, desde que el término evolución se metió en la etimología del ser humano, se ha olvidado el verdadero propósito que Dios tiene y es el de construir. Porque una cosa es la construcción y otra cosa es la evolución. La evolución es mística. La evolución no existe, porque por lo menos en mis 52 años no he visto que haya evolucionado nada. En lo que conozco de historia, de biología, no he visto nada que ha evolucionado. Hasta la sociedad, pudiéramos decir, han involucionado en ese sentido. Pero lo que sí nosotros podemos decir que la historia y la vida misma nos ha mostrado de que nosotros tenemos que construir, porque construir nos lleva a la utilización de nuestros dones, de nuestras facultades, conforme a nuestros diseños, conforme a nuestra capacidad, y es ahí donde nosotros podemos destacar la utilidad que nosotros, cómo servimos delante de Dios, cómo confiamos y dependemos de Dios, y cómo somos guiados dentro del plan de Dios. Yo no sé si usted está de acuerdo en este sentido, que hoy en día la gente está en ese concepto de evolucionemos. Entonces, algunos quieren evolucionar hasta ser entes extraterrestres o espiritistas o sencillamente no ser y ser otra cosa. Y eso creo que es ideologización del ser con relación a la construcción, porque la construcción es tomar lo que tenemos, tomar lo que somos y bajo un diseño, bajo un plan, bajo principios, dogmas, realmente nosotros construir el carácter, construir la fe, construir nuestra vida. Y creo que eso me llama la atención porque el Salmo 27 particularmente comienza de esa manera. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y a mí me llama poderosamente la atención porque hoy hemos olvidado que para ser lo que somos, alguien tuvo que echar mano y empezar a construir nuestro carácter. Los hijos somos resultados de la construcción que hicieron los padres. Los hijos en la fe somos resultado de los pastores que son como nuestros padres que nos pastorean, como lo que usted decía. Le es más fácil tomar a una familia y decir, venga, nos están molestando mucho, nos están exigiendo mucho, mejor cambiemos de iglesia y en el otro lado llegan de esa manera. No sé usted qué opina, pastor, frente a esta idea Sí, posiblemente loca que me ha no, asaltado. no, indiscutiblemente la familia y las relaciones y la fe y la devoción se debe construir, se debe edificar. Y en ese sentido, pues es un trabajo arduo que nosotros no lo hacemos bien, pero Dios lo hace bien. Y no podemos pretender, como llaman hoy, trascender o llegar a otro nivel sin tener los principios y las bases sólidas de la escritura y de la verdad. Y lo otro, pastor, es que cuando uno lee los salmos,
pues si los lee uno con con una buena lectura, unos buenos lentes, pues uno se da cuenta que los salmos, aunque muestran la gloria de Dios, muestran la miseria de los hogares. Se construyen sobre el dolor y el sufrimiento y la resistencia de los miembros de los hogares. En los salmos y en los proverbios vamos a ver en Job vemos la miseria de Job y el fracaso de Job, pero la victoria de Dios en sostenerlo en el sufrimiento. En los salmos vamos a ver la derrota de David estruendosa y se construyen los salmos familiares basados en la miseria y en el dolor y el sufrimiento de David. Y de Salomón, pues ni qué digamos, ¿no? Un salmo, un libro para escribirle a Roboán cómo no cometer los errores de papá. Y uno dice, es interesante eso porque hoy tenemos en la iglesia, y quiero, espero ser comprendido, un concepto romántico de la familia, ¿no? Entonces la familia es la que se toma la foto sonriendo, están en la misma página, están unidos, son felices y no se descubre nada de ellos. Pero la Biblia no muestra ese tipo de familia. La Biblia muestra donde hay competencia, donde hay celos, donde hay desacuerdos, donde hay desavenencia, incluso donde hay mucho dolor. ¿Qué decimos de Ana que sufría porque su esposo la afrentaba? ¿Qué decimos de Raquel y Lea que se enfrentaban por su esposo y sufrían porque ella sentía que no la amaba, porque no podía darle hijos? Decimos de una Rebeca y un Isaac? O sea, y no estoy queriendo justificar. Lo que quiero es que entendamos que la familia no tiene un concepto ideal en la Biblia, sino un concepto real. Se construyen las oraciones familiares basadas en el dolor y en el fracaso nuestro. ¿Cuándo hacemos las mejores oraciones, pastor? Cuando estamos derrumbados, cuando decimos no puedo más, me hundí y tengo que enfrentar la humillación. Es ahí donde surge la devoción más sublime y el acto de contrición más profundo. Pero si se trata de fariseísmo, pues levante la mano el hogar feliz. Entonces, no, vivimos felices, salimos de la mano. Y ahí me llamaba la atención hace muy poco una familia que conozco que me decían, pastor, 23 años viviendo como una farsa nuestra relación. Nunca vivimos como un hogar. Salíamos de la mano para ir a la iglesia y sonreíamos para la foto. Y uno dice, a veces la iglesia de alguna manera también legitima esa hipocresía, porque es mejor que la familia se muestre honesta, porque si se muestra honesta y derrumbada, destruida, y muestra las ruinas, pues es más fácil de las ruinas construir y edificar que cuando uno dice, no, estoy bendecido para bendecir. Y el hombre dice, yo vivo feliz con mi esposa, ¿cierto, mi amor? Y ella dice, sí, papito, vivimos felices. Pero esa puesta en escena a veces es tan dañina y los hijos también a veces sufriendo al interior de una familia diciendo, sí, es que somos familia cristiana y vivimos bien cuando no pueden soportarse. Sería mejor que se enfrentaran todos los conflictos que la Biblia presenta de David, de Salomón, de Jacob, de Abraham, de Isaac, para que podamos comprender que tenemos fisuras y no pequeñas fisuras, sino grandes fisuras está lacrada nuestra relación y necesitamos pedir ayuda y la mejor ayuda está en Dios a través de su palabra y su espíritu. Pastor, totalmente de acuerdo y podemos decir que los salmos son contracultura porque presenta la podredumbre del hombre, mientras que la corriente de hoy en día llama a buscar el potencial, el yo triunfante en el individuo. Aquí en los salmos encontramos algo que es muy importante, que tiene que ver con aprender a temer a Dios, a andar los caminos de Él. Y son dos cosas, porque cuando el pensamiento de la sociedad de hoy en día encuentra cuán capaz eres tú, cuán poderoso eres tú, cuán transformador puedes ser tú, pues ¿a quién le temes? Y finalmente, ¿qué camino andas? El Salmo 28 habla de las bendiciones que se obtienen al temer al Señor y andar en sus caminos. La obediencia requiere dos cosas que el Señor Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y él era, bueno, en el contexto de los evangelios, es revelado como el Dios encarnado. Y si el Señor Jesús nos dice eso, nos dice porque será nuestra lucha permanente.
Es interesante, pastor, que usted nos llame la atención que a partir de los salmos encontramos esa realidad descarnadora o vergonzosa de la miseria de a qué nos inclinamos y por qué a veces no encontramos la prosperidad, porque a veces encontramos el fracaso en la crianza de los hijos, el fracaso en el matrimonio, el fracaso aún en nuestros ministerios, en esos ministerios encargados por Dios, entendiendo que ministerio es servir, ya sea como rey, como sacerdote, como cabeza de un hogar o en el trabajo que se nos ha dado, porque no nos queremos sujetar a nadie y es totalmente contracultura, porque hoy en día se quiere reivindicar la capacidad del hombre como que lo puede todo sin Dios. Y los salmos dice de punta a punta que nosotros no lo podemos hacer sin Él y mucho menos si no tenemos el temor a Él. Y nos quita de ese pedestal que la ideologización nos ha puesto. Tú lo puedes. Y los salmos nos dicen, tú no puedes. Mira lo que eres. Y clama a Dios en tu angustia. Y me pareció eh, muy confrontador, pastor. Pastor, ¿qué opina de, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá? Y lo está diciendo David, que dejó a sus hijos. Lo está diciendo el propio responsable que no educó y no corrigió a sus hijos porque estaba disperso en muchas otras funciones de la guerra y que sufrió como consecuencia la sublevación de sus propios hijos para usurpar el poder y para destruir su propio legado. Pero él mismo inspirado dice, de alguna manera como una confesión pública, o sea, aunque yo abandone a mis hijos, Dios los cuida. Pero lo está diciendo y uno como que no cae en cuenta que quien lo dijo fue un hombre que en carne propia está sufriendo todo el dolor de sus hijos que le están pues causando vergüenza y humillación y que todo eso fue parte de la restauración y del juicio de Dios y de las consecuencias por su pecado. O el Salmo 127, aunque comáis pan de dolores y no tengáis sueño, si Dios no edifica, se está describiendo los contextos reales de la familia. ¿Quién no se ha sentido frustrado como esposo? Trabaje, trabaje, abnegado y llegar a la casa y ni siquiera una gratitud o ni siquiera un respaldo pues como favorable. O una esposa abnegada, consagrada a su deber, a su esposo y no recibir un estímulo de halago o de gratitud o de una expectativa de futuro. Y los hijos también. A veces estamos bajo el mismo techo y juramos que estamos bien, pero posiblemente estamos sin padre, sin madre y sin hijos. Y a veces es el resultado, pastor, de una crianza, porque nosotros nos fijamos mucho en esos hijos que son malagradecidos, que no tienen esa reciprocidad que usted decía. Pero a veces nosotros por años hemos enseñado a nuestros hijos a ser malagradecidos. Nosotros preferimos un fin de semana estar viajando con ellos, o un fin de semana estar de puente, o un fin de semana en cualquier otro lado y no enseñándoles que nuestra gratitud y temor es aquel que nos bendice, aquel que nos dio la salud, que nos dio la prosperidad económica, que nos dio la bendición de tener hijos, de tener un hogar. Y finalmente hay algo que yo he concluido. Realmente no son hijos malagradecidos, son hijos mal criados, porque recibieron por años un ejemplo de lo que usted nos decía. Nos molestan en esta iglesia, pues busca otra iglesia. Nos molestan en exigirnos servicio y todos nos ausentamos. O castigamos a la iglesia con ya no servir, con ya no asistir, con ya no apoyar con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, como, como diciendo, yo me quiero hacer sentir en ese individualismo pecaminoso. Y ese mal ejemplo y antitestimonio hace que nuestros hijos finalmente sean no malcriados, no desagradecidos, sino malcriados, porque no temen de Dios, porque no pueden andar en los caminos de Dios y porque piensan que pueden estar en cualquier lado. Y algo Pastor, que se sí, tiene que entender es que el resultado de lo que son los hijos
es de lo que nosotros hemos formado o deformado. Pastor, hoy en día existen tres preguntas que el ser humano quiere resolverlas y así hace su terapia. Y todos los centros de terapia, de entretención, de acallar la conciencia y de buscar bienestar, las plantean. Tú vas a pedir una consulta porque te sientes frustrado, te sientes solo, te sientes con menos valor en el medio donde vives. Y lo primero que te preguntan es, ¿qué crees? ¿Qué piensas, perdón? ¿Qué piensas? Bueno, pienso que no me quieren, pienso que me desprecian. ¿Qué quieres? Quiero ser feliz, quiero ser libre, quiero ser autónomo, quiero que no me molesten. ¿Y qué sientes? Y con esas tres preguntas se ha socavado la familia y la iglesia. Y Porque ahí lo, en la familia hoy en día es lo mismo. ¿Cómo te sientes? No, es que me siento indispuesto, entonces no haz nada. Es que me siento despreciado, entonces cuidados especiales. Y fíjate que justo eso fue lo que hizo Jacob al descuidar a sus hijos y dejarlos que cogieran vuelo en su actitud beligerante unos con otros porque habían celos, envidias. ¿Qué decir de Jacob y Esaú también? ¿Qué decir de los hijos de David, de los hijos de Elí? O sea, muchos ejemplos que están allí para mostrarnos que son las realidades que vivimos y es la materia prima con la cual tenemos que construir. Y es justo en esas derrotas o en esas luchas que el Evangelio se hace mucho más patente y mucho más, eh, más necesario, más urgente. No existe en la Biblia, pastor, y lamento decirlo, no existe el padre ejemplar, no existe la madre abnegada, no existe el hijo obediente. Existen pecadores en lucha por su pecado y rogando esperanza. Lo que sí podemos forjar por la gracia de Dios es temor. Y si Dios pone temor en nuestros corazones, pese a todas nuestras luchas y fisuras, pues hay esperanza y hay gozo y hay materia para trabajar, hay material. pastor, me permite un poquito disentir, pero con sutileza. O sea, no hay ejemplos en los ejemplos que quiere encontrar el mundo desde la perspectiva que usted dice de esos superhéroes a seguir. Pero hay ejemplos de hombres que son soldados de Cristo, siervos de Cristo, esclavos de Cristo, que se echan al hombro su cruz y siguen adelante dando testimonio del que los sostiene es Dios, del que los preserva es Dios, del que los defiende es Dios. Mire que el pensamiento paulino en 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y ahí está, creo que en la siguiente diapositiva nos ayuda un poquito para entender algo que es importante, que tiene que ver con el Salmo 103, porque el Salmo 103 es una hermosa y poética reflexión sobre el carácter de Dios y cómo tratamos en un contexto familiar de compasión, de gracia, de paciencia y amor abundante. Debemos cultivar en familia o en el hogar la virtud del perdón, de la gratitud y del servicio. Lo leo un poquito. Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y el derecho de los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y pudiéramos seguir, pero esa es la radiografía, pastor, de su vida como pastor, como padre, como esposo, como hijo, como miembro de una sociedad. Esa es mi historia como pastor, como padre,
como hijo, como esposo, como miembro de una sociedad y no encontramos ese, por eso le decía, déjeme de sentir, disentir un poquito de no ser ejemplo. No somos ejemplo como el mundo quiere encontrar, no hay grandes héroes en la Biblia, grandes héroes y leyendas de la Biblia, sino grandes hombres y mujeres pecadores recibidos por gracia, que han permanecido por gracia. Me parece interesante que en Hebreos 11, la ramera, sigue siendo la prostituta que en Josué fue salvada. Y, y he citado Sansón, un hombre rebelde a sus padres, rebelde a Dios, pero por la gracia de Dios, contado dentro de aquellos que estarán en la eternidad, junto con David, junto con Salomón y junto con tantos otros que son como nosotros. Sí, Hoy pastor. nosotros tenemos que entender que los salmos magnifican y glorifican a Dios y nos enseñan a tener una relación personal, individual, desde el hogar. Y eso es lo que hoy estamos tratando. Analicemos, nuestro hogar es un centro de adoración a nuestro Dios, donde nuestros hijos aprenden a hacer esas súplicas, a reconocer sus debilidades, a pedir misericordia, a pedir la intervención de Dios para su perdón, para ser guardados y protegidos del mal y del pecado, y para poder depender de Dios. ¿Es esa hoguera de fe? Esa sería una buena pregunta. Lo escucho, pastor. Sí, yo sé que su merced no está disintiendo de lo que yo dije. Lo Sí, que estamos diciendo es que los ejemplos en la Biblia de padres son aquellos que, habiendo fracasado en sus propios esfuerzos, confían en Dios y en su gracia y ven su vida prosperada en su temor, pese a la vergüenza y la humillación pública. ¿Sí? Y creo que el ejemplo que yo ponía de Job es Dios lo humilló para glorificarse. David igual, Dios lo deshonró de alguna manera para ser honrado él. Salomón, Dios le mostró que su sabiduría le había servido para desviarse y que la verdadera sabiduría es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, el verdadero hogar o la verdadera familia o los verdaderos padres o las verdaderas madres son aquellos que temen a Dios y confían en Dios sin importar su honor, renunciando a sus métodos y descansando en su voluntad, aún contra su propia vergüenza. Porque qué más vergüenza de uno negar al Señor, de uno adulterar y sufrir las consecuencias, de uno asesinar y sufrir las consecuencias, de uno ver que sus hijos se pierden y se levanta una generación que no teme a Dios. O sea, qué más vergüenza pública, ¿sí? El tema es que la sociedad quiere ver personas impolutas, ¿no? Entonces, el pastor que no tiene un mal genio, el hombre que no se cansa, la mujer que no protesta, el hijo que nunca dice no. Y pues eso no existe porque la materia prima es que somos pecadores, pero es justo en esa condición pecaminosa donde la gracia de Dios brilla y donde se cultivan virtudes. Si la familia es perfecta, pues no necesitamos más ni la escritura, ni, bueno, estaríamos perdiendo el tiempo nosotros. Pero como nuestras familias son tan imperfectas, necesitamos seguir construyendo gratitud, dependencia, perdón, humildad, servicio, integridad, porque es el llamado constante. Y de ahí que también, pastor, la familia no se debe escandalizar por los desafíos o fisuras de otros, ¿no? Yo veo mi hogar y veo que tiene fisuras muy fuertes, pero a veces me sorprendo por las fisuras del vecino, cuando las mías, o sea, yo puedo ver las fisuras suyas a través de las mías. Entonces debiéramos tener un poco más de compasión y un poco más de consideración, porque no hay hijos perfectos, no hay hogares perfectos, no hay relaciones perfectas, pero hay un Dios bueno y hay un evangelio perfecto que nos soporta y nos sostiene y nos edifica y nos construye pese a nuestras vergüenzas. un problema de los cristianos de hoy en día es la cosificación de los salmos, porque usan los salmos para decir que Dios es poderoso, pero que haga algo por mí, cuando los salmos están puestos ahí para ver nuestra debilidad, nuestras falencias, para que nosotros podamos aprender dependencia desde lo que hoy estamos diciendo. Leamos los salmos con nuestros hijos, cantemos a Dios con los salmos
desde el hogar a nuestros hijos. No solamente el Salmo 4, ¿no? Que nosotros el Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Y duérmete, mijito, el Señor te guarda tus sueños. Hoy has visto lo que sea, pero no vas a tener pesadillas por causa de del salmo que estamos leyendo. Y miren lo De- interesante, usted cita el Salmo 139 y ahí describe el conocimiento íntimo de Dios, se centra en la identidad personal y la relación con Dios. También ofrece poderosas implicaciones para la vida familiar. Al final, ¿cómo tenemos que reducir? Tal como dice el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Sabe qué, pastor? Eso tanto me asusta, porque hay cosas que yo no he dicho, pero sé que ha sido maldad. Hay cosas que he pensado y no he ejecutado, pero que dicen lo que hay en mi corazón y en mi mente. Y eso me lleva a considerar que aún hay cosas que he hecho y que no me han descubierto, pero que Dios las conoce. Dice, tú has conocido mi sentar, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y, Pastor, y, y es ¿por algo que qué? por lo menos a mí me confronta ¿Por qué ese salmo no es de los salmos más centrales en nuestra comunión y relación con Dios? en nuestros cánticos. ¿Por qué nos gusta más el Salmo 91, el Salmo 23, el 121, el Salmo El Salmo 120? 23. Exacto. Y no este donde dice Ahora, cuando dice Dios me examina y me conoce, no creo que esté cantando victoria diciendo me examinó y salí bien. O sea, me hizo auditoría y me fue bien. No, me hizo auditoría y salí perdiendo. Porque me sacó a la superficie lo que yo sabía, pero no quería que él me sacara a la superficie. O sea, ¿qué sentiría David, pastor, cuando Dios lo escruta y saca a la superficie y no le guarda su imagen siendo el rey? Porque todo lo que pasa con David nos enteramos porque Dios lo cuenta. Y que él pueda decir, Dios me examinó y me conoce, conoce mis más íntimos pensamientos, pero no me los conoce en el sentido de que salí triunfante en el examen, sino que perdí el examen. Siempre que Dios nos examina lo perdemos, siempre. Y ahí es donde obra la gracia, porque es donde, bueno, perdí, ¿qué hago? Bueno, confía en mí, dependen de mí, espera en mí, oh Dios, Salvador mío y Señor mío. Hoy El, en día existe la tendencia de que nos pasan el escáner y queremos salir aprobados. Entonces el pastor salió aprobado, la esposa aprobada, los hijos aprobados, no tenemos una familia ejemplar. El hermano diácono salió aprobado, el anciano aprobado, el maestro aprobado. Entonces tenemos una iglesia compuesta por familias abnegadas, pero eso es lo que vemos nosotros. La pregunta es si Dios los aprueba y ellos saben que están siendo aprobados o reprobados. el Salmo 139, versículo 7 responde, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Ahí está la respuesta. Él no salió aprobado. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asistirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encuentren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y él habla desde que Dios lo conoce desde sus entrañas, desde las entrañas de su madre, y nosotros conocemos todo el desencadenar de esto. Y creo que algo que hoy en día en los hogares uno no está preocupado es en una relación personal con Dios. Y cuando el creyente no tiene una relación personal con Dios, pues no enseñará a sus descendientes o no encontrará el valor de a quién enseñar esto. Están más preocupados por la tutilitis que yo digo hoy, o sea, que los hijos estudien una cosa, otra cosa,
que estén por ese activismo distractor de muchas cosas y no de lo que nosotros tenemos que considerar, que los salmos nos llevan a una adoración real, individual, personal, vertical con Dios, fuera del templo, porque el día del Señor está determinado por Dios para revelar su presencia especial en medio de su pueblo que le teme. Por eso nosotros nos reunimos para cantarle, para orar, para recibir su consejo, su palabra, y para que también nosotros presentar nuestra vida y nuestras ofrendas delante de Dios. Y Pastor. entonces, ese es un llamado de atención muy fuerte que hacen los salmos en medio del hogar y de las familias. Sí, pastor, yo creo que ahí es donde cobra sentido la honestidad y la comprensión de la condición pecaminosa, porque los padres siempre, cuando usted lo consultan los padres, ¿por qué lo consultan? Es que mi hijo no obedece, es que mi hijo está mal en el colegio, es que mi hijo no quiere orar, es que mi hijo no me respeta, todo en función mía, pero no están diciendo es que yo quiero que mi hijo tema a Dios y yo quiero consagrarme a Dios para ser un buen ejemplo. Yo no creo que ningún padre nos busque para eso. O ninguna mamá nos busca diciendo es que, o ninguna esposa diciendo, mire, pastor, ore por mí para que yo sea una mujer sabia y sea una mujer prudente y virtuosa para la edificación de mi hogar. ¿Para qué vienen las esposas a pedir consejos? Es que mi esposo no me respeta, no me toma en cuenta, no me ama, no es detallista, no me saca los fines de semana a pasear, todas esas cosas. Pero el fin no es ese, ni para la esposa, ni para el esposo, ni para los hijos. Yo creo que cuando un hijo se revela o desobedece y se muestra esa realidad, pues esa es la oportunidad adecuada para que papá, mamá e hijo se consagren. No para que busquen cómo ese hijo obedece a papá y mamá, porque pues yo le doy un premio y me obedece, o le doy un castigo y me obedece, pero está obedeciendo al Señor. Cuando el texto habla del que yo mencioné al principio, la alegría del padre y el desprecio de la madre, pues no está en función del honor nuestro, está en funciones si un hijo glorifica a Dios, pues obviamente trae alegría porque él agrada a Dios. Y si él aprecia, o sea, el tema es que agrade a Dios y que aprecie a Dios, porque cuando estamos en función de los beneficios nuestros nos distraemos. Yo veo muchas familias, pastor, dígale a mi hijo esto, dígame a mi esposo esto, pero yo no soy razonero de nadie, primero, y segundo, lo que tienen que trabajar es la relación con Dios. Aun si ese esposo no cambia, aun si esos hijos no cambian, aun si esa esposa sigue obstinada, pues lo que se tiene que construir es el temor a Dios, porque ese es el fin de todo. Salomón terminó deshonrado y David terminó deshonrado, pero terminaron con temor a Dios. O sea, el fin de la historia de David, el epílogo de la historia de David y de Salomón y de Job fue, temieron a Dios y Dios los prosperó. Creo que se está distorsionando los roles, porque parte desde la raíz. El problema parte cuando se distorsionó el rol que tiene Dios para con nosotros, porque en su palabra hemos encontrado, como decía la diapositiva anteriormente, consuelo, guía, el desafío de construir un hogar centrado en Dios, donde la práctica es el amor a la manera de Dios, no a la manera del mundo, de las emociones, de la recompensa, del bienestar, porque el verdadero amor incomoda, el verdadero amor forma y para formar hay que quitar lo que no sirve. El verdadero amor disciplina porque pide constancia, da exigencias, fomenta la formación de carácter, llevándonos a apreciarnos, al perdón. Y cuando nosotros sacamos de la ecuación el temor a Dios, hemos olvidado que ese rol principal que hace Dios a través de su palabra lo descuidamos y entregamos nuestros hijos a la paternidad estatal o social, o peor, de la complicidad de los compañeros y de los amigos, y ahí vamos fracasando en ese encargo que Dios nos ha dado a los padres, a las cabezas de los hogares, porque debemos reconocer que cada hogar que compone la familia tiene
algunas diferencias. Hay hogares donde hay madres que están solas por el abandono de un hombre negligente o están viudas. Hay hombres que también están solos criando sus hijos por algunas razones de pecado o circunstanciales, qué sé yo. Pero nosotros tenemos que reconocer que cuando se rompe ese primer rol que se pide, que se enseñe dentro del hogar, porque los hogares vivimos con una razón de ser, entregar cuentas a Dios de lo que sucede en nuestras vidas. Exactamente, esta es la diapositiva que estaba esperando, porque los salmos que hablan de la familia nos hablan de que Dios está cuidando de mi hogar. Él es mi defensor, Él es mi proveedor, Él es mi pastor, Él es mi padre, pero no a la manera humana, sino a la manera de su plan, de su pacto, de su santificación, de su justicia, de su moral, de la fe que es permeada en nosotros. Que días a mi esposa alguien le decía, ay, le decía, enséñame cómo yo hago para que mis hijos sean como tus hijos. Y Raquel le decía, es que usted no sabe cómo son mis hijos, porque ellos tienen apariencia de portarse bien. Pero ¿quién sí conoce el corazón de nuestros hijos? ¿Quién conoce la necesidad de formarlos, de santificarlos, de guiarlos y muchas veces aún de desnudarlos? Yo le decía mucho a mi hija mayor, que ya no vive conmigo porque está casada, eh, cada vez que descubría un pecado de ella, yo le decía, Dios te ama mucho. Y ella me quedaba mirando como, ¿por qué me dices eso? Sí, le dice, porque te está echando al agua, para que te discipline, para que te corrija. Y ella me decía, no, es que Dios no me quiere. Pero, pero los salmos, como usted decía hace un instante, ¿quién desnudó la vida de David, de Salomón, de los hombres que nosotros decimos autor desconocido, que están clamando misericordia y están declarando la gracia, la perseverancia, la soberanía de nuestro Dios? Hombres Pastor, y mujeres como usted y como yo. Pastor Juan José. Pero cuando Dios desnuda la miseria del rey David, pues los demás no podemos decir, bravo, qué bueno. Se sabía que ese era un hombre falso. Lo que tenemos es que primero ver misericordia y ver justicia, pero también decir, el próximo puedo ser yo, o yo la he sacado barata, Ese es el Por- pensamiento paulino. porque a veces es, ese malvado merece la muerte, pero ¿quién está diciendo que ese que fue descubierto o fue puesto como ejemplo merece la muerte? Otro que es igual de pecador, posiblemente con más obstinación y con más estrategia, y ha logrado pasar inmune. Entonces es interesante eso porque ¿quién, por ejemplo, qué rey pudiera decir yo tuve los mejores hijos ejemplares? Muéstreme uno de la dinastía, pero el que es expuesto con amplia literatura de Salomón. ¿Qué otro rey tuvo un fracaso familiar tan estruendoso como David? Pero ¿quién otro lo tuvo que fuera ejemplar? Pues no lo hay. Pero el que es puesto como bandera insigne del ejemplo es David. Entonces, hoy en día existe como que, bueno, tú eres el malo y yo soy el bueno, o tú mereces condenación porque se supo esto que era escandaloso, pero lo mío no se sabe y yo merezco honra, cuando debiera estar era temblando y diciendo, yo estoy en la fila. Cuando hace un momento usted hablaba, decía sobre sorprender a alguien en pecado, y no es para acribillarlo. El pensamiento de Dios a través de Pablo en Gálatas 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Frente a ese diagnóstico, el encargo es sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y esto es interesante porque yo quisiera que nosotros consideremos algo, pastor, algo que creo que es importante. Los salmos, cuando nos llama a esa devoción familiar del estudio, de cantarlo, de una relación individual, privada en el hogar con Dios, es cantar
por nuestras debilidades y nuestras falencias en los ejemplos que se nos presentan de David, de Salomón y de otros, del mismo Moisés y de todo el pueblo de Dios, y también ver cuánto amor hay de nuestro Dios santo, 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 en estar en medio de nosotros, en perseverar en medio de nosotros, en llevarnos a decir, sí, estoy mal, soy débil, pero Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres perfecto. Y el Señor va a venir por todos al final. No, no es por obras, es por gracia. Y si es por obras, es por la obra de Cristo, no es por tu obra o la mía. Los salmos en medio del hogar nos enseñan a que debemos aprender a ser más humildes y mansos, más dependientes, para que haya bendición en nosotros y no como hoy el mundo enseña, pensar que hay Pastor, algo de fuerza en nosotros. pastor, en esa misma línea, lo que Dios demanda de las familias es que aprendan a temer a Dios, confiarle y vivir para Él. Cuando venga el Señor no va a haber un pabellón para divorciados, para madres solteras salvas, ni va a haber un cubículo para recasados o para adúlteros, porque la Biblia solo dice que Dios va a salvar a su pueblo por gracia y va a olvidarse de todas nuestras miserias. Obviamente no es licencia para pecar, pero tenemos que tener esperanza, porque en nuestras iglesias sí tenemos un pabellón de quemados, pabellón de desahuciados, pabellón de indignos, y tenemos una clase élite que son los celotes y los fariseos y los saduceos que están en primera fila. Y que el Señor nos ayude a ser más compasivos y a ser más entendidos de que el Evangelio, o sea, que la única diferencia entre un hogar, lo que hace la diferencia es el Evangelio. No importa los demás eventos o circunstancias que afronte la familia o desafíos históricos, la única diferencia en un hogar es Cristo y su gracia. Quiero terminar con el Salmo 89. Dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia en los cielos. Mis, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Y esto es algo que nosotros lo vemos, que el salmista David nos hace recordar, es la fidelidad de Dios y no la suya, ni la mía, ni la de nadie. Y en cada generación recordar que fueron nuestras miserias las que nos hicieron notar nuestra necesidad de Dios, nuestra dependencia de Dios, porque de eso se trata. Si nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, pues nuestras misericordias permanentemente nos recuerdan nuestra debilidad, nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de nuestro Cristo, porque solo en Cristo todos nuestros pecados han sido perdonados. Y terminando con esto, llamar a nuestros estudiantes que se lean los salmos. Este curso debe ser para leerse los 150 salmos que tenemos en las escrituras, donde ustedes puedan encontrar estas palabras que hoy hemos meditado con el pastor Ismael, si realmente son así, y no cosificar los salmos como para decir, yo estaré por la vida, a la derecha caerán 1000, a la izquierda 10,000, y no me pasa nada porque soy un hijo de Dios. Y porque muchos toman así los salmos, ¿no? Toman ciertas citas para sus fines individuales, personales y egoístas, pensando que Dios está al servicio del creyente. Y no, los salmos dicen todo lo contrario, que es Dios que es fiel, nos está perseverando a pesar de nosotros. Exacto. Nosotros teníamos que decir, yo caigo a la derecha, caigo a la izquierda, pero el Señor me levanta. Apreciados estudiantes, el Señor les bendiga. Esperamos en la tertulia sus aportes, sus disensiones también. Fue una manera pedagógica yo decir que disentía un poquito del pastor Ismael, porque ambos nos conocemos en nuestro pensamiento teológico y solamente era llamar la atención. Estamos de acuerdo plenamente que somos ejemplos de la perseverancia de Dios en nuestras vidas, en nuestros ministerios, y que el Señor les bendiga y nos bendiga a nosotros.
Nos vemos en la próxima clase.